hacerlo. Creo que lo digo todas las clases, pero bueno, ya creo que se colocó a grabar. Listo. Estamos ahí otra vez en la lámina que dice variables que se utilizan a lo largo de este capítulo. Sí. Sí, profe. Muy bien. Repito, el tema de hoy se llama multiplicador del gasto público o multiplicador del gasto autónomo o multiplicador del gasto keynesiano, también recibe varios nombres. Les decía que en una economía con dos sectores, y los dos sectores que van a intervenir en este modelo económico, en estos supuestos que vamos a presentar el día de hoy, son las familias y las empresas. ¿Qué van a hacer las familias en este modelo? Van a hacer dos cosas. O van a consumir o van a ahorrar. ¿Qué van a hacer las familias? ¿Van a consumir o van a ahorrar? ¿Qué van a hacer las empresas? Solamente van a invertir. Entonces, repito, ¿qué van a hacer las familias en esta economía? O van a consumir o van a ahorrar. Por lo que no consuman va destinado al ahorro y lo que no ahorren va destinado al consumo. Y las empresas única y exclusivamente van a invertir. Sin embargo, copien esto, en equilibrio, el ahorro va a ser igual a la inversión. Copien por favor lo siguiente. En equilibrio, el ahorro va a ser igual a la inversión. Repito, en equilibrio, el ahorro va a ser igual a la inversión. Vamos a presentar entonces las variables que van a ser parte de este modelo económico. Las variables, ustedes las están viendo en este momento en la pantallita y son las siguientes. Tenemos primero, representada con la letra Y mayúscula, como ya lo conocemos, creo que ya lo conocemos más o menos. La Y va a representar la producción, en este caso PIB real o también llamado ingreso agregado. Entonces la Y mayúscula va a representar la producción real o también lo que se puede llamar ingreso agregado. Tenemos además YD, que para nosotros va a ser ingreso disponible. YD va a ser el ingreso disponible. ¿Cuál es el ingreso disponible? Va a ser la renta que va a generar cada persona en esta economía. Lo que ustedes se ganan se llama en este caso ingreso disponible. Tenemos con la letra C la función de consumo. C, función de consumo. Esta función de consumo va a determinar, junto con la función de ahorro, lo que nosotros vamos a conocer como K, que es el multiplicador, que a la larga va a ser nuestro tema. Entonces, tenemos C, función de consumo. A minúscula es lo que se conoce como el consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? Es el consumo que no está sujeto a ningún tipo de ingreso. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ninguno de los que está aquí o alguno de los que está aquí no trabaja, no tiene una renta, no tiene un ingreso. Sin embargo, consumen. O por ejemplo, un bebé que naturalmente no genera ningún tipo de ingreso, pero tiene un consumo fijo y alto. Pañales, leche, etc. Eso es lo que se llama en esta economía el consumo autónomo, que está representado con la letra A minúscula. Tenemos con la letra S mayúscula la función de ahorro. Entonces en este modelo tenemos función de consumo y función de ahorro. A partir de la función de consumo y la función de ahorro, nosotros vamos a encontrar K, que es nuestro multiplicador, de la forma como lo vamos a explicar ahorita que formalicemos el modelo. Además tenemos las propensiones marginales al consumo y las propensiones marginales al ahorro. La propensión marginal al consumo es cada peso adicional de ingreso que es destinado al consumo. La fracción de cada peso adicional que es destinada al consumo. Y la propensión marginal al ahorro, pues es la fracción de peso adicional que es destinado ya no al consumo, sino al ahorro. ¿Ok? Entonces tenemos además I mayúscula que va a representar la inversión. Entonces presten atención a lo siguiente. Como la inversión es una constante y el consumo autónomo es una constante, la suma entre la inversión y el consumo autónomo
va a darnos como resultados A mayúscula, que es el gasto autónomo. Repito. La inversión más el consumo autónomo va a darnos como resultado el gasto autónomo. ¿Y qué es el gasto autónomo? El gasto autónomo es la variable que va a ser multiplicada por K, que es el multiplicador. Por eso el tema se llama multiplicador del gasto, que es una forma de explicar que a partir de una función de consumo y de una función de ahorro, en cuánto se multiplica la economía para poder hallar PIB real o ingreso agregado. Entonces voy a repetir nuevamente. Tenemos la inversión más el consumo autónomo van a ser iguales al gasto autónomo. Otra variable que tenemos es GA. GA representa el gasto agregado. Copien esto, por favor. En equilibrio, el gasto agregado va a ser igual al ingreso agregado. Teniendo en cuenta que en esta economía lo que no se consume se ahorra, entonces el gasto autónomo va a ser igual al ingreso autónomo en equilibrio. Y por último tenemos K, que es o que representa el multiplicador, que es nuestro tema. Nosotros vamos a hallar el multiplicador y vamos a determinar este multiplicador en cuánto multiplica el gasto autónomo para determinar cuál va a ser el valor de nuestra producción o nuestro ingreso agregado. Voy a recapitulizar con las variables. Entonces tenemos Y, que representa la producción real o ingreso agregado. Tenemos YD, que es nuestro ingreso disponible. Estas son las variables que vamos a utilizar a lo largo del modelo. C mayúscula, que es nuestra función de consumo, que está estructurada, lo vamos a explicar ahora. Tenemos A minúscula, que es nuestro consumo autónomo, que ya sabemos que es el consumo que no está sujeto a ningún tipo de ingreso disponible. S mayúscula, que es la función de ahorro. Y tenemos las propensiones marginales al consumo y al ahorro. Que las propensiones marginales son cada fracción de peso adicional, por eso es marginal, que es destinado, en este caso, al consumo, si es propensión marginal al consumo, o si es destinada al ahorro, pues se llamaría propensión marginal al ahorro. Tenemos la I, que es la inversión, tenemos A mayúscula, que es el gasto autónomo, que va a ser igual a la inversión más el consumo autónomo, y tenemos GA, que es el gasto autónomo, que en equilibrio es igual al ingreso agregado. Gasto agregado de equilibrio es igual al ingreso agregado. Y por último tenemos K, que es nuestro multiplicador. Profe, una pregunta, disculpe, ¿Sí? usted dijo que la A minúscula es consumo autónomo y dijo que no está sujeto a ningún, que disculpe que no alcancé a escribir. A ningún tipo de ingreso disponible. Es decir, el consumo autónomo es una constante. No está sujeto a un ingreso disponible como por ejemplo el consumo inducido, que ya les voy a explicar. Que el consumo inducido es el que sí está sujeto al ingreso disponible. Es decir, usted consume más o menos en la medida que su ingreso sea más o menos. Mientras que A minúscula es un consumo que se llama consumo autónomo, que es un consumo que siempre va a estar independientemente de que usted tenga un ingreso disponible o no. Gracias. Ok. Acabo de pasar a la siguiente lámina. Sí, profe, ya salió. Vale, muchas gracias. Entonces tenemos las propensiones marginales al consumo y al ahorro. Entonces vamos a repasarlas nuevamente. Dice, la propensión marginal al consumo es la fracción de cada peso adicional de ingreso que es destinada al consumo. Y esta propensión marginal al consumo que ustedes ven acá va a ser igual a las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible. Es decir, nuestro consumo va a variar en la medida que varíe nuestro ingreso disponible. De ahí a que la propensión marginal al consumo sea igual a las variaciones de C, es decir, las variaciones en el consumo en relación con las variaciones en el ingreso disponible. ¿Vale? Lo mismo va a pasar con la propensión marginal al ahorro. Entonces, ¿qué es la propensión marginal al ahorro? Es la fracción de cada peso adicional de ingreso, pero que es destinado al ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal al ahorro va a ser igual a las variaciones en el ahorro sobre las variaciones en el ingreso disponible. En otras palabras, las personas van a ahorrar en la medida que varíe el ingreso disponible y que este ingreso disponible o parte de él no sea destinado al consumo. ¿Listo? Entonces, la propensión marginal al consumo es
o son las variaciones en el ahorro en relación con las variaciones en el ingreso disponible. Pero hay una particularidad, y es que PMC más PMS van a ser iguales a 1. ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, si el ingreso disponible es igual a lo que se consume más lo que se ahorra, ¿están aquí conmigo? ¿Están aquí abajito? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en esta economía pueden pasar dos cosas simplemente. Usted puede consumir o ahorrar, ¿vale? ¿Qué puede hacer usted en esta economía? Consumir o ahorrar. Por lo tanto, su ingreso disponible va a estar destinado o al consumo o al ahorro. Esto quiere decir entonces que el ingreso disponible va a ser igual al consumo más el ahorro. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿puede repetirlo un momentico? Listo, vamos a repetir desde el comienzo acá, desde las propensiones marginales al consumo y al ahorro. Tenemos que la propensión marginal al consumo va a ser igual a las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que su consumo va a variar en la medida que varíe su ingreso disponible. Vamos a suponer que si usted gana más, pues posiblemente va a consumir más y lo que no consuma lo va a ahorrar. Por eso la propensión marginal al ahorro va a ser igual a las variaciones en el ahorro sobre o en relación a las variaciones en el ingreso disponible. Pero ¿qué pasa en este modelo? Que la PMC más la PMS van a ser iguales a 1. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en esta economía lo que no se consume, o se consume o se ahorra. Por lo tanto, el ingreso disponible, que es el dinero que usted percibe, va a ser igual al consumo más el ahorro, porque usted no puede hacer más nada, solamente puede consumir o puede ahorrar. Acabo de pasar a la siguiente lámina. ¿Me confirman? Por favor, no sale. Me avisan cuando pase a la siguiente, ¿vale? Ya. Ok, muy bien. Entonces, si el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro, entonces, aquí dice, miren, entonces, las variaciones en el consumo más las variaciones en el ahorro van a ser iguales a las variaciones en el ingreso disponible. Me voy a devolver. Me acabo de devolver. Todavía no. Ok. Ya. Muy bien. Entonces voy a arrancar otra vez del párrafo que está aquí abajo. Dice, si consideramos que el consumidor solo tiene dos alternativas con su ingreso disponible, que son gastarlo o guardarlo, entonces el ingreso disponible va a ser igual a lo que se consume más lo que se ahorra. Me pasé otra vez para la siguiente, donde dice entonces, me confirman. Ya. Entonces las variaciones en el consumo más las variaciones en el ahorro van a ser iguales a las variaciones en el ingreso disponible. Ahora vamos a utilizar un artificio matemático para demostrar que PMC más PMS son iguales a 1. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación y la vamos a dividir toda sobre las variaciones en el ingreso disponible. Entonces, ¿qué nos queda? La primera parte dice las variaciones en el consumo. Vamos a utilizar entonces, vamos a dividirlo sobre el ingreso disponible. Entonces nos queda que las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible. Pero les pregunto, ¿a qué es igual las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible? ¿A qué es igual eso? Ok, me voy a devolver. Me avisan cuando miremos si ya me devolví. Eso es igual a PMC. Perfecto, pero confírmeme si me devolví. Sí, profe. Ya. Ok, miren aquí arribita donde dice PMC. PMC es igual a las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible. Y PMS es igual a las variaciones en el ahorro sobre las variaciones en el ingreso disponible. Me acabo de pasar otra vez para la otra lámina. ¿Me confirman, por favor? Ya. Muy Ya, bien. profe. Ya aquí.
Ok, perfecto. Entonces nosotros decíamos que entonces las variaciones en el consumo más las variaciones en el ahorro iban a ser iguales a las variaciones en el ingreso disponible. Y que íbamos a utilizar un artificio matemático para demostrar que PMC más PMS es igual a 1. Entonces lo que hacíamos era dividir las dos partes de la igualdad sobre las variaciones en el ingreso disponible y nos quedaba que las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible, pero entonces ahora sí repito la pregunta. ¿A qué es igual esta parte? Las variaciones en el consumo sobre el ingreso disponible es igual a la propensión marginal a consumir. Excelente, muy bien. Entonces, las variaciones en el consumo sobre las variaciones en el ingreso disponible es igual a PMC, más las variaciones en el ahorro sobre las variaciones en el ingreso disponible, pero ¿a qué es igual las variaciones en el ahorro sobre las variaciones en el ingreso disponible? A la PMS. Propensión A la marginal. PMS, ¿cierto? A la propensión marginal al consumo. Y esto va a ser igual a las variaciones en el ingreso disponible sobre las variaciones en el ingreso disponible, pero ¿esto a qué es igual? A 1. A 1, perfecto. Por lo que entonces PMC más PMS van a ser iguales a 1. ¿Esta parte se entiende? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, perfecto. Acabo de pasar a la siguiente lámina. ¿Me confirman, por favor? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a definir matemáticamente. ¿Sí? ¿Algún compañero está hablando? ¿Está preguntando algo? ¿Prosigo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a definir matemáticamente nuestra función de consumo. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos la C. ¿Qué representa la C? C mayúscula. El consumo. La función de consumo, ¿cierto? La función de consumo. Muy bien. Todos muy atentos que C representa nuestra función de consumo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la función de consumo? Va a ser igual a A, pero ¿qué es A? ¿Quién me recuerda? A minúscula. El consumo autónomo. Perfecto, muy bien, el consumo autónomo. Más la propensión marginal al consumir, que está multiplicada por un ingreso. Entonces, presten atención a lo siguiente. La función de consumo va a ser igual al consumo autónomo más el consumo inducido. ¿Pero qué es el consumo inducido? Es la multiplicación de PMC por Y. ¿Por qué? Porque fíjense que la propensión marginal al consumo sí está sujeta a un ingreso disponible. Entonces, por eso se llama consumo inducido, porque en la medida que esta Y aumente, posiblemente nuestra propensión marginal al consumo va a aumentar. Y si el ingreso disponible disminuye, posiblemente la propensión marginal al consumo disminuya. Por lo que entonces la función de consumo va a ser igual al consumo autónomo más el consumo inducido. ¿Vale? Profe, ¿podría volver a repetir eso, por favor? Claro que sí. Tenemos nuestra función de consumo, que es la C mayúscula. Esta función de consumo naturalmente va a estar en función del consumo. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a A minúscula, que es nuestro consumo autónomo, más PMC por Y. PMC, que es la propensión marginal al consumo que está multiplicada por un ingreso disponible. Y esto se conoce como consumo inducido. ¿Por qué consumo inducido? Hombre, porque fíjense que Y está multiplicando la PMC. Esto quiere decir que variaciones en Y van a afectar la propensión marginal al consumo. Posiblemente, si Y aumenta, como es una multiplicación, es posible que la propensión marginal al consumo también aumente. Y eso ahorita lo vamos a demostrar con números. Por lo que la estructuración de la función de consumo va a ser igual al consumo autónomo más el consumo inducido. ¿Queda? ¿Queda? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, vamos a definir matemáticamente la función de ahorro. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense. ¿A qué era igual YD? ¿A qué es igual el ingreso disponible? ¿A qué es igual? Al consumo más el ahorro, ¿cierto? ¿Se acuerdan?
En esta economía solo podíamos consumir o ahorrar, por lo que Y de era igual a C más S. Sí, profe. Sí. Ok, en ese sentido entonces, ¿a qué sería igual el ahorro? Sería igual al ingreso menos el consumo, ¿cierto? Si Y, que es el ingreso, es igual al consumo más el ahorro, porque entonces el ahorro, que es ese, va a ser igual al ingreso menos el consumo. Sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, nuestra función de consumo va a ser igual a Y menos C. Pero ya nosotros sabemos cómo está estructurada nuestra función de consumo. La función de consumo va a ser igual a A más PMC por Y. ¿Sí o no, que lo habíamos visto aquí arriba? Sí, señor. Ok, por lo tanto, entonces S, que es nuestra función de ahorro, va a ser igual a Y menos, coloco entre paréntesis, la función de consumo. Lo que voy a hacer a continuación es a derribar el paréntesis. Entonces me queda que S va a ser igual a Y menos A menos PMC por Y. Este signo negativo me afectó el paréntesis y entonces me queda que S es igual a Y menos A menos PMC por Y. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Por lo que entonces S va a ser igual, fíjense, a menos A. ¿Y por qué menos A? Acuérdense que estamos en una función de... ¿Estamos en una Ahorro. función de qué? Ahorro. De ahorro. Ahorro. Exacto. De ahorro. Exacto. Si estamos en una función de ahorro, no podemos consumir. Por lo tanto, el consumo es negativo. ¿Vale? Entonces, por estar en una función de ahorro, el consumo es negativo. Porque estamos en una función de ahorro. Diferente si estuviéramos en una función de consumo, pues este consumo autónomo sí sería positivo. ¿Vale? Digamos que esa es como la explicación de que la A sea negativa. ¿Vale? Profe, entonces la fórmula como tal final, la que utilizaríamos nosotros, es la que está ahí abajo de última. Pero espérate que no he terminado. No he terminado, estoy explicando. Voy apenas por menos A. Pero quiero ir explicando de manera indicada. ¿Vale? Entonces, les decía que S, que es la función de ahorro, va a ser igual a menos A, y la explicación es de que estamos en una función de ahorro y en una función de ahorro no se consume. Fíjense, más, miren este más que está aquí en la Y, factor común de Y, que va a ser igual a 1 menos PMC, que está multiplicado por Y. Entonces, S va a ser igual a menos A más 1 menos PMC, que está factorizando Y. La pregunta es, ¿a qué es igual 1 menos PMC? Fíjense acá. A Recuerden, PMS. exacto, a PMS. ¿Pero por qué? Acuérdense que PMC más PMS, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Perfecto, por lo que 1 menos PMC va a ser igual a PMS. O por el contrario, 1 menos PMS va a ser igual a PMC. Entonces, fíjense qué nos quedaría. Nos quedaría que S es igual a menos A más 1 menos PMC. ¿Pero qué es 1 menos PMC? PMS, que está multiplicado por Y. Entonces, la función de ahorro sería la siguiente. S es igual a menos A más PMS por Y. ¿Queda o no queda? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, otra vez, tenemos nuestra función de consumo, que es igual al consumo autónomo más el consumo inducido. Y tenemos nuestra función de ahorro, que es igual a menos A más PMS, que también está multiplicado por Y. Esto quiere decir que las propensiones marginales al ahorro van a estar afectadas por un ingreso disponible. Acabo de pasar a la siguiente lámina. Mi colaboradora que me dice si pasamos o no pasamos. Todavía no, profe. Vale. Ahora Ya. sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a determinar matemáticamente el multiplicador. ¿Cuál es la letra de nuestro multiplicador? La K minúscula. Entonces comenzamos diciendo lo siguiente, miren, comenzamos diciendo que las variaciones en Y
son iguales a las variaciones en C. ¿Se acuerdan más que eran más las variaciones en S? Bueno, en este caso entran las empresas. Y las empresas no van a ahorrar. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a Invertir. excelente. Pero fíjense que este valor de I en equilibrio va a ser igual a S. Es decir, vamos a demostrar ahorita matemáticamente que I va a ser igual a S en equilibrio. Es decir, cuando despejemos Y, nos vamos a dar cuenta que la inversión es igual al ahorro. Pero entonces, para integrar a las empresas, vamos a decir que las variaciones en Y son iguales a las variaciones en C más las variaciones en I, que es la inversión. Antes era que las variaciones en Y eran iguales a las variaciones en C más las variaciones en S. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias aquí a las personas que me contestan. Hay que hablar en todos los escenarios, ¿no? Hay que hablar en la queja y también hay que hablar en la clase. Entonces, fíjense que las variaciones en Y son iguales a las variaciones en C más las variaciones en I. Pero ojo que las variaciones en C son iguales a PMC por las variaciones en Y. ¿Qué es lo que se conoce como PMC por Y? A ver, ¿quién me recuerda a qué es igual PMC por Y? Consumo inducido. No sé si se acuerdan. Cuando explicamos que PMC por Y era igual al consumo inducido. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, las variaciones en Y son iguales a las variaciones en C más las variaciones en I. Pero las variaciones en C son iguales a PMC por las variaciones en Y. Por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Las variaciones en Y son iguales a las variaciones en C, pero fíjense que ya reemplazamos las variaciones en C por PMC por las variaciones en Y, más las variaciones en I. ¿Vale? Vamos por aquí. No sé si están viendo la flecha conmigo. Sí, profe. Ok, lo único que acabamos de hacer es reemplazar aquí donde dice variaciones en C, PMC por las variaciones en Y. Es lo único que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar nuestras variaciones en Y. Entonces paso PMC por las variaciones en Y del otro lado de la igualdad con signo negativo, perdón. Entonces me queda que las variaciones en Y menos PMC por las variaciones en Y van a ser iguales a las variaciones en I. Perdón, un segundo que me están aquí tocando la puerta. Un segundo, por favor. Muy bien, volví. Listo. Me confirman, porfa, si estamos en la lámina en que quedamos. Determinación matemática del multiplicador. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a retomar. Vamos por acá. Decimos que las variaciones en Y son iguales a las variaciones en C más las variaciones en I, pero ya reemplazamos las variaciones de C por PMC por las variaciones en Y. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar las variaciones en Y, vamos a agrupar Y. Entonces pasamos PMC por Y, o PMC por las variaciones en Y del otro lado de la igualdad. Y nos queda que las variaciones en Y menos las variaciones en C van a ser iguales a las variaciones en I. ¿Listo? Como tenemos variaciones en Y y variaciones en Y, sacamos factor común de las variaciones en Y y nos queda entonces que las variaciones en Y multiplican a 1 menos PMC. Y esto va a ser igual a las variaciones en I. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar
las variaciones en Y. Entonces, fíjense que las variaciones en Y están multiplicadas por 1 menos PMC. Entonces, este 1 menos PMC lo pasamos del otro lado de la igualdad a dividir. Nos quedaría entonces que las variaciones en Y van a ser iguales a las variaciones en Y sobre 1 menos PMC. ¿Vale? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otro artificio matemático para determinar el multiplicador, es decir, K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los dos lados de la igualdad, ¿vale? Los dos lados de esta igualdad que está aquí, sobre las variaciones en Y. Los dos lados de la igualdad sobre las variaciones en Y. De hecho, ahí se está indicando en el texto. Entonces, nos quedaría entonces que K, que es el multiplicador, va a ser igual. Perdón. Hola. Papá, ¿te puedes pasar mañana? Ok. Volví. Qué pena ahí, hombre, que se generan unas inconsistencias dinámicas, pero involuntarias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy bien, entonces tenemos que K va a ser igual, acuérdense que vamos a dividir los dos lados de la igualdad sobre las variaciones en Y. Entonces K va a ser igual a las variaciones en Y sobre las variaciones en Y, que es el primer lado de la igualdad. Esto no lo vamos a utilizar. Y además va a ser igual a las variaciones en Y sobre 1 menos PMC sobre las variaciones en Y. Es decir, este lado de la igualdad también lo vamos a dividir sobre las variaciones en Y. Entonces nos quedaría la siguiente forma. K va a ser igual a, fíjense, variaciones en Y sobre variaciones en Y, ¿cuánto da? Variaciones, una ley de la orejita. Variaciones en Y sobre variaciones en Y, ¿cuánto da? 1. 1, perfecto. Y 1 por 1 menos PMC, ¿cuánto da? 1 menos PMC. Perfecto, por lo que K va a ser igual a 1 sobre 1 menos PMC, que es lo mismo que decir que K es igual a 1 sobre PMS. Dígame si quedó o repetimos nuevamente. Repita, por favor. Muy bien, entonces tenemos que vamos a utilizar o vamos a dividir los dos lados de la igualdad de esta ecuación, que es donde despejamos Y, para determinar K. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. K va a ser igual a las variaciones en Y sobre las variaciones en Y, que es este lado de la igualdad. Con este lado de la igualdad no vamos a hacer nada. Vamos a ir al otro lado de la igualdad, donde también dividimos las variaciones en Y sobre 1 menos PMC sobre las variaciones en Y. Entonces nos queda que las variaciones en Y sobre 1 menos PMC sobre las variaciones en Y nos quedaría de la siguiente forma. Variaciones en Y sobre variaciones en Y va a ser igual a 1. Sobre 1 que multiplica 1 menos PMC va a ser igual a 1 menos PMC. Por lo que K, que es nuestro multiplicador, va a ser igual a 1 sobre 1 menos PMC, que es lo mismo que decir que K es igual a 1 sobre PMS. ¿Va o no va? Ahora más claro, profe. Gracias. Muy bien. Acabo de pasar a la siguiente lámina. Ya sé, bro. Ahora sí. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a mirar nuevamente nuestra función de consumo y nuestro nivel de inversión. Entonces ya sabemos, y voy a asumir que yo sé que ya lo sabemos, que la función de consumo es igual a A más PMC por Y, es decir, al consumo autónomo más el consumo inducido, y que la inversión es igual a I, como ya lo sabíamos. Vamos a comenzar diciendo que Y es igual a C más I. Claro, por supuesto, que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión. De hecho, esta es la primera parte de la ecuación del PIB por el enfoque del gasto, que Y es igual a C más I. Pero como aquí solamente estamos familia y empresas, va a ser C más I. Cuando se agregue el gobierno, nos vamos a dar cuenta que Y va a ser igual a C más I más G, porque G representa el gasto público y el gobierno pues se integra, entre otras cosas, gastando. Entonces, si Y es igual a C más I, pues ya sabemos que Y es igual a A más PMC por Y más I, porque ya sabemos que C es nuestra función de consumo. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento.
agrupamos las Y, entonces pasamos PMC por Y del otro lado de la igualdad con signo negativo, y nos queda que Y menos PMC por Y va a ser igual a A más I. Pero ¿a qué me recuerda que es igual a más I? Es decir, el consumo autónomo más la inversión. ¿A qué es igual? Al gasto autónomo. Al gasto autónomo, excelente. Entonces nos quedaría que Y menos PMC por Y va a ser igual a A más I, pero A más I es igual a A mayúscula. Y A mayúscula es el gasto autónomo. Entonces Y menos PMC por Y va a ser igual al gasto autónomo. Factorizamos Y y nos queda que Y, que multiplica 1 menos PMC, va a ser igual al gasto autónomo. Entonces despejamos Y y nos queda que Y, miren que este 1 menos PMC está multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda entonces que Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos PMC, que va a multiplicar al gasto autónomo. Pero pregunto, 1 sobre 1 menos PMC, ¿a qué es igual? PMS. No, PMS. 1 sobre 1 menos PMC. 1 sobre 1 menos PMC, ¿a qué es igual? Al multiplicador. Acá, que es el multiplicador. Excelente. Entonces nos quedaría que Y es igual a K por A. Es decir, Y es igual a 1 sobre 1 menos PMC, que es K, que multiplica a A, que es el gasto autónomo. Entonces Y va a ser igual a K por A. Entonces, fíjense en qué se basa este modelo. En determinar cuánto se multiplica Y, que es la producción, a partir de un multiplicador que multiplica, valga la redundancia, nuestro gasto autónomo. Por eso el tema se llama multiplicador del gasto. ¿Quedó ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, listo. Ahora vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a meterle unos numeritos. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro primer ejercicio, donde tenemos la función de consumo y tenemos nuestro nivel de inversión. La función de consumo va a ser igual a 50 más 0.75Y. Y el nivel de inversión va a ser igual a 200. Pregunto, ¿qué es el 50? ¿Qué representa el 50? Profe, disculpe, ¿puede repetir un momento? El consumo autónomo. ¿El 50 qué sería? El consumo autónomo. Muy bien, perfecto. El consumo autónomo. ¿Qué representa el 0.75? La PMC. PMC. La PMC, muy bien, la propensión marginal al consumo. Excelente, entonces ya tenemos nuestra función de consumo y nuestro nivel de inversión. Hay que respondernos las siguientes preguntas. Vamos a respondernos cuánto es el valor del PI, el punto de equilibrio, o el ingreso agregado, o el PI real, es lo mismo. ¿Cuánto es el valor del multiplicador? ¿Cuánto es el valor del gasto autónomo? ¿Cuánto es el valor del gasto agregado? ¿Y cuál es el valor de nuestro consumo en equilibrio? Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que decir es que en equilibrio el ingreso agregado es igual al gasto agregado. ¿Vale? Que es lo que ustedes ven acá. Y lo siguiente, que es la forma como comenzamos todos nuestros ejercicios, es decir, es diciendo que Y es igual a C más I. Y es igual a C más I. Es decir, Y es igual al consumo más la inversión. Reemplazamos y nos queda que Y es igual a C, pero ¿qué es C? 50 más 0.75Y más la inversión, que es igual a 200. Entonces, Y es igual a, fíjense, a la suma entre 50 más 200, es decir, al consumo autónomo más la inversión. Por lo tanto, ¿qué representa este 250? A más I. Es el A mayúscula, gasto autónomo. Exactamente, perfecto. Este es nuestro gasto autónomo. Entonces, fíjense que le habíamos explicado que A, que es el consumo autónomo, más I, que es la inversión, sumadas daban el gasto autónomo. Por lo que 50, pues más 200 es 250. Entonces, aquí nos acabamos de responder uno de los interrogantes, que es el C. ¿Cuál es el valor del gasto autónomo? 250. ¿Listo? Entonces, Y es igual a 250 más 0.75Y. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a agrupar las Y, entonces pasamos este 0.75 del otro lado de la igualdad con signo negativo y nos queda que Y menos 0.75Y va a ser igual a 250, que es nuestro gasto autónomo. 1 menos 0.75 da 0.25. Pregunto, ¿qué sería el 0.25? El PMS. Excelente, el PMS. ¿Por qué? Porque 1 menos PMC es igual a PMS. Entonces, 0.25Y va a ser igual a 250, que es nuestro gasto autónomo. Entonces, este 0.25 que está multiplicando lo pasamos a dividir para despejar Y nos queda que Y es igual a 1 sobre 0.25, lo que es igual a 1 sobre PMS que multiplica el gasto autónomo. Ahora, ¿cuánto da 1 sobre 0.25? 4. 4, muy bien. ¿Y qué sería el 4? El multiplicador. El multiplicador. Entonces ya nos acabamos de responder el interrogante B. ¿Cuál es el valor del multiplicador? 4. Entonces Y es igual a K, que es 4, por A, que es 250, y esto va a dar 1000. Entonces Y es igual a 1000. Entonces aquí nos acabamos de responder cuál es el valor del PIC en el punto de equilibrio. Es igual a 1000. Entonces pregunto, ¿cuál es el valor del gasto agregado? El 250. No, gasto agregado. Ese es el gasto autónomo. No, estoy preguntando cuál es el valor del gasto agregado. 0,25. No. Ojo, vamos a repetir. En equilibrio, Y es igual a GA. Es decir, que el pi real es igual al gasto agregado. 1000. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el valor del gasto agregado? 1000, Mil. profe. 1000. Excelente, 1000. excelente. Muy bien, 1000. ¿Por qué? Porque en equilibrio Y es igual a GA. Entonces, fíjense que ya nos hemos contestado 4 preguntas de las 5. Valor del pi de punto en equilibrio, que es Y, 1000. Valor del multiplicador, 4. Valor del gasto autónomo, 250. Valor del gasto agregado, pues 1000 también. Ahora, ¿cuál es el valor del consumo en equilibrio? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo siguiente, van a reemplazar en la función de consumo, donde está la Y, lo van a reemplazar por el valor de Y, que ya llamamos que es 1000. Entonces, por favor, pudiera calculadora y me dicen cuál es el valor de C cuando usted reemplaza donde está la Y por 1000. $800. 800. 800, Entonces, profe. ¿cuál es el valor del consumo en equilibrio? 800. ¿Y por qué? Fíjense aquí donde dice que Y es igual a C más I. Si Y, que es 1000, es igual a C más I, entonces, ¿qué es igual C? C sería igual a Y menos I. ¿Y cuánto es el valor de Y? 1000. ¿Y cuánto es el valor de I? 200. Entonces, 1000 menos 200, ¿cuánto da? 800. 800. Muy bien. Entonces, el valor del consumo en equilibrio 800. va a ser 800. Muy bien. Vamos, pregunto. ¿Este ejercicio se entiende? Clarito. Está clarito, ¿no? Sí, Está breve. profe. No reviste mayor complejidad. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora a un segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces, en vez de darnos una función de consumo, nos dan una función de ahorro. ¿Sí la pillan aquí arriba? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es esta función de ahorro? Menos 400 más 0.8Y y el valor de la inversión es igual a 300. Pregunto, ¿qué representa 0.8? PMC. No, PMS, perdón. PMS. exacto, muy bien. PMS, porque estamos en una función de ahorro. Excelente. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para proceder en el ejercicio es convertir nuestra función de ahorro en función de consumo. Ay, caramba. Ay. Perdón, me avisan cuando estemos otra vez en la lámina. Que la embarré aquí.
Necesito un mouse. ¿Estamos ahí ya? Ya. Muy bien. Esperen ahí que esta vaina me está molestando. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar nuestra función de ahorro a función de consumo. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, si ya sabemos que la función de consumo es el consumo autónomo más la PMC, entonces lo que hay que hacer es tomar el menos 400 y pasarlo pues a 400 positivo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de una función de ahorro a función de consumo. Y como ya sabemos que podemos pasar de PMS a PMC solo diciendo que 1 menos PMS es igual a PMC. Entonces, 1 menos 0.8, ¿cuánto da? 0.2. 0,2. 0.2, perfecto. Por lo tanto, nuestra función de consumo sería igual a 400 más 0.2y. ¿Quedó? Espere, profe, repite. Claro, repetimos. Arrancamos con una función de ahorro. Pero nosotros no podemos desarrollar el ejercicio con una función de ahorro. Tenemos que pasar nuestra función de ahorro a función de consumo. ¿Vale? Sí, señor. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, sencillo. Si la función de ahorro, perdón, si la función de ahorro es igual a menos 400 más 0.8, que es la PMS, hombre, yo lo que hago es decir, bueno, si S es menos 400 y C es simplemente el consumo autónomo sin el signo negativo, porque entonces yo lo que hago es pasar este menos 400 a 400. Y decir que si 0.8 es PMS, pues yo puedo pasar de PMS a PMC. ¿Cómo? Diciendo que 1 menos PMS es igual a PMC. Entonces, 1 menos 0.8, ¿cuánto da? 0.2. 0.2. PMC. Entonces ya tengo mi función de consumo. Entonces la función de consumo sería 400 positivo más 0.2, que es PMC, que es igual a 1 menos 0.8, que es igual a 1 menos PMS, multiplicado por Y. ¿Va? Sí, señor. Muy bien. Entonces nada, como ya tenemos nuestra función de consumo y nuestro nivel de inversión, que es 300, comenzamos. Comenzamos como siempre diciendo que Y es igual a C más I. Por lo que Y es igual a 400 más 0.2Y más 300. Por lo que Y es igual a 400 más 300. Entonces, 700, ¿a qué equivale? A más I. Exacto, que es igual a... Sí. Es igual a... Al gasto autónomo. Al gasto autónomo, que es A mayúscula. Entonces 700 sería nuestro gasto autónomo. Más 0.2y. Pasamos el 0.2y del otro lado de la igualdad. Esto es mecánico, con signo negativo, y nos queda que y menos 0.2y es igual a 700. 1 menos 0.2 es 0.8 y ahí otra vez volvemos a nuestra PMS. Entonces 0.8y va a ser igual a 700. Despegamos y nos queda que y es igual a 1 sobre 0.8 que multiplica 700. 1 sobre 0.8 es igual a 1.25 que multiplica 700. Entonces, ¿qué es 1.25? El multiplicador. Excelente, el multiplicador que es K. Entonces, Y es igual a 1.25 por 700 y esto nos da que Y es igual a 875. ¿Vale? 875. Entonces, pregunto. Vamos a hacernos las preguntas que nos hicimos en el ejercicio anterior. ¿A qué es igual el pi en punto de equilibrio? ¿A cuánto? ¿A qué? ¿A cuánto? 875. 875. Excelente. ¿A qué es igual el valor del gasto autónomo? 700. Excelente, muy bien, perfecto. ¿A qué es igual el gasto agregado? 875.
875. Excelente. ¿A qué es igual K, que es el multiplicador? 1.25. 1.25. 1.25. ¿A qué es igual el consumo en equilibrio? ¿A cuánto es igual el consumo en equilibrio? 300, profe. No, el consumo en equilibrio. Ah, no. $575. 575, muy bien, excelente. Entonces, hagámoslo todo, por favor. Va a reemplazar en la función de consumo, va a reemplazar el valor de Y por 875. Hágalo, por favor, y me dice cuánto le da el consumo en equilibrio, pero hágalo todo, por favor. Todos los que estén ahí, háganlo en su calculadorita, en su celular, para que luego, profe, ¿de dónde salió el consumo en equilibrio? Bueno, ¿vale? Sí, profe, 575. Excelente. ¿Me confirman 2 o 3 estudiantes más? Sí, profe. 575. Sí, profe. ¿Vale? Sí, ¿Ya profesor. escuché como a 5 o me faltan? ¿Hombres? ¿Los hombres también puyan la calculadora? Sí, señor. Excelente. ¿Y cuánto te dio? 575. Excelente. Muy bien. ¿Qué sería igual a decir que C es igual a 875 menos 300, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. ¿A cuánto es igual el ahorro en equilibrio? A 300, profe. Reemplace 875 en la función de ahorro. ¿Vale? Donde está la Y de la función de ahorro, reemplace 875 y me dice cuánto le da el ahorro en equilibrio. 300. Muy bien, 300. ¿Y por qué es correcto? Porque habíamos dicho iniciando la clase que el ahorro en equilibrio es igual a la Inversión. inversión, y fíjense que el nivel de inversión es 300. entonces 300, sí. excelente, 300, muy bien. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe. Muy bien, ¿está papaya o está difícil? Hay que dedicarle tiempito. Está papaya la respuesta. Está papaya. Muy bien. Entonces, acabo de pasar a otra imagen. Sí, señor. Excelente. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestro ejercicio original. El ejercicio original que teníamos era que 50 más 0.75y y que la inversión era igual a 200. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Una tablita bien pendeja donde vamos a determinar dónde está el equilibrio o cuándo existe equilibrio. Pero el ejercicio ya nosotros lo hicimos. Ya este ejercicio está hecho, fue el primero que hicimos. Entonces, ¿cuándo Y va a ser igual a GA? ¿Cuándo Y va a ser igual a GA? Entonces comenzamos diciendo lo siguiente. Hacemos una tablita aquí pendeja, donde colocamos nuestra función de consumo, que ya sabemos que es 50 más 0.75y. Colocamos el valor de I, que es 200, y como I es una constante, pues es 200 para toda la columna. Y vamos a determinar que GA es igual a C más I. Entonces vamos a definir cuando Y es igual a GA. Entonces, por ejemplo, cuando Y es igual a 0, ¿cuánto es la función de consumo? Pues 50, porque 0 por 0.75 es 0, nos quedaría 50. Más 200, que es la inversión, es 250, por lo tanto aquí no existe el equilibrio, porque Y no es igual a GA. Ahora, vamos a simplificar. ¿Dónde está el equilibrio? Cuando Y es igual a ¿qué? A 1000. Cuando Y es igual a 1000, acuérdense que usted ya el ejercicio lo hizo. Cuando Y es igual a 1000, cuando Y es igual a, ay, Dios mío, me molesta este mouse. Cuando Y es igual a 1000, el consumo en equilibrio es igual a 800. Entonces, 800, que es el consumo en equilibrio, más 200, que es la inversión, ¿cuánto da? 1000. 1000 anta. 1000 anta. Entonces, Y, cuando Y es 1000,
GA es 1000, por lo tanto, ¿dónde está el equilibrio? Pues cuando Y es igual a 1000. Entonces usted contesta ahí, sí, sí existe el equilibrio. O sea, una bobadita. Esta bobadita con el fin de ¿qué? De graficar esta grafiquita que usted está viendo ahí. ¿Está viendo la grafiquita? Sí, señor. Muy bien, entonces fíjense que el origen de la ordenada es 250. Me voy a devolver. Fíjense que cuando Y es 0, GA es 250. Entonces usted parte de 250, ¿cierto? GA parte de 250 y Y parte de 0. ¿Sí se dan cuenta aquí donde Y parte de 0? Sí, profe. Muy bien, entonces me devuelvo para la gráfica. Entonces, parto GA en 250 y parto Y en 0. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Dónde se intersectan? En 1000. En 1000. Listo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, quejas? No. Ya las quejas fueron al comienzo de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta el momento? Sí, profesor. Muy bien, si todo está claro hasta el momento, hemos terminado con la clase del día de hoy que se llama multiplicador del gasto en una economía con dos sectores. Le voy a decir qué va a pasar el viernes. Yo les voy a asignar un taller de este tema en tareas. El taller usted lo va a resolver porque usted es una persona responsable, estudiosa. Pero el taller no tiene puntos. El taller es para que usted practique ejercicios de este tema. ¿Vale? Que no tenga puntos no quiere decir que usted se la va a tirar de flojo y no lo va a hacer. Usted sí lo va a hacer porque usted es responsable, juicioso, príncipe y princesa. Ese día, cuando lleguemos, yo voy a resolver o vamos a resolver juntos las inquietudes al respecto del taller. Profe, que no entendí esto. Pam, 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 lo hacemos de una vez. Profe, que esto no sé. Pam, 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 lo hacemos de una vez. Y quedamos todos ready. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el viernes. Vamos a traer el taller resuelto que ya usted ha montado seguramente en tareas. Traemos las inquietudes, por eso no se califica, porque si usted tiene inquietudes, yo no le puedo calificar sobre las inquietudes. Entonces venimos y pam, 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 lo resolvemos. Quedamos todos 1A. Y una vez que ya todos quedemos 1A, hacemos un quiz por la aplicación Sócrates. Aplicación Sócrates. Voy a escribirla en el chat. Sócrates Student. Sócrates. Ok. Acabo de escribir la palabra Sócrates en el chat. ¿Me confirman? Profe, ¿será que sí entendí bien? O sea, el taller se hace antes de la clase del viernes. Sí, el taller usted lo monta, usted lo va a poder montar hasta el viernes a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque de repente usted tiene una inquietud. Pero es que el taller no se califica, entre otras cosas. El taller no se califica. Usted lo monta, pero lo importante es que el viernes usted traiga las inquietudes que tenga al respecto de ese taller, de esos ejercicios. Y aquí las resolvemos juntos. Cuando las resolvamos, usted va a tener la oportunidad, si tenía inquietudes, de montar el taller ya con todas las respuestas buenas. ¿Vale? Con todas las respuestas buenas. Aunque no se califica, simplemente es para practicar. Lo que sí vamos a calificar es un quiz que vamos a hacer ese mismo día, que va a durar 15, 20 minutos. Y vamos a seguir discutiendo por el tema del tiempo, si ustedes quieren. 15, 20 minutos son 10 preguntitas de selección múltiple con respecto a este tema. Pero lo vamos a hacer por la aplicación Sócrates. Entonces, por favor, ese día usted tiene la alternativa de descargar el app de Sócrates en su celular, abrir Sócrates por la web, también lo puede hacer. Entonces, lo puede hacer por un lado o por otro. Yo le doy a usted un código de acceso o un nombre del curso, de la habitación,
usted lo ingresa y inmediatamente usted comienza a responder su quiz. Naturalmente, vamos a comenzarlo cuando todos estemos listos, cuando todos tengamos la aplicación abierta y todos hayamos entendido cómo funciona, comenzamos el quiz. Entonces, mis queridos, no siendo más, pero tampoco menos, me pregunto si hay inquietudes al momento. Profe, ¿no podría compartir la diapositiva para seguir tomando nota? Perfecto, ya las monto aquí en los archivos de Teams, inmediatamente. Vale, gracias. Ok. ¿Listo? Listo. Ok, bueno, entonces nada, que tengan una buena noche. Hasta la próxima. Igualmente, Gracias, profe. Bien, profe. profe. Gracias. Vale, muy bien.